Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en el Cara a Cara. Siempre domingo, 13:30 a 15 horas, con conversaciones inolvidables, profundas, sinceras, emocionantes, racionales muchas veces, invitados siempre muy particulares. Tenemos este domingo un médico, el médico del pueblo, un hombre que se ha hecho en el camino, en el combate, en los viajes, en la experiencia, en la trastienda, también en la presencia pública. Se trata de don Luis Astudillo, que lo vamos a presentar en este instante, en esta conversación. Amigo mío, gusto saludarlo. Está en su casa, Cara a Cara, Red Televisión. Don Luis, cuéntenos de su vida. Un hombre de Iquique. ¿Cuántos años tienes, Luis? Cumplí 40 años hace poco. Me parece muy bien. Eres un niño todavía. Cuéntanos de tus recuerdos de tu vida. Tú eres médico, has recorrido el mundo, has estado en Europa, has estado en Cuba, saliste de Chile en un determinado momento. ¿Cómo ha sido la vida? Tienes 1 hora y media para contarnos cómo ha sido tu vida. Desde Iquique para adelante, amigo mío. Bueno, yo nací el año 78 en Iquique, en el Hospital Regional de Iquique. Ajá. Y recuerdo una infancia bastante feliz, rodeada de mi familia, jugando. Vivía en unos bloques que se llamaban La Puchuldiza, una villa. ¿Cómo se llamaban? La Puchuldiza le dicen. La Villa Puchuldiza. Puchuldiza, que son unos bloques que quedan en Iquique, como en el centro de la ciudad. Estuve la otra semana en Iquique haciendo la radio. Cuéntanos una cosa, ¿y qué significa Puchuldiza? La verdad es que no he investigado, no he investigado. Debe tener su significado en aymara, me imagino yo que debe ser el nombre, pero la verdad es que no he investigado. Oye, cuéntame una cosa, ¿y dónde te educaste? ¿Tu colegio, liceo, escuela? ¿Cómo fue esa vida? Bueno, de chico empecé a ir al jardín ahí en Iquique, y después, alrededor de los 4 años y medio, 5 años, tuve que dejar el país porque mi familia tuvo que partir. ¿Por qué? Porque se estaba viviendo una situación complicada en el país. No, eso lo sabemos, pero ¿por qué tu familia? ¿Cuál fue la situación que acosó a tu familia? ¿Qué hacía tu papá, tu mamá? Es que mi papá siempre estuvo dedicado, ligado a lo que es el Partido Socialista. ¿Ya? Y en esos tiempos, por pensar distinto, por pertenecer a este partido, empezó a tener algunos problemas. ¿Él tenía algún cargo en el Partido Socialista de Iquique o era adherente? Fue dirigente estudiantil. Fue dirigente. Él estudió en Copiapó, y en Copiapó fue dirigente estudiantil de la enseñanza media. Y en esos años fue bastante complicado para él. Entonces él tuvo que salir primero que nosotros, el año 81. ¿Cómo sentiste tú en la cuenta regresiva la salida de tu papá? Cuando tú, ya chico, pero perfectamente consciente, oías las conversaciones de tu papá y tu mamá, oye, que tu papá decía, oye, me están fregando, me están acorralando, tengo que salir. ¿Cómo fue ese momento? Porque nadie sale de un día para otro. Sí, es un momento difícil, la separación del padre, que siempre estuvo muy presente, un padre muy cariñoso, un padre muy preocupado por su hijo. Yo me acuerdo que todos los días nosotros salíamos, cuando él llegaba del trabajo, salíamos corriendo por la escalera del edificio y salíamos al encuentro a abrazarlo. Entonces, sí, fue sin duda un momento bastante difícil, pero... ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros en ese entonces éramos 2. Yo tenía una hermana mayor, tengo una hermana mayor en ese entonces, pero después se sumó otra hermanita menor, pero nació en otro país. Entonces, ¿tu papá se fue a dónde? Se fue primero a Brasil. ¿A Brasil? Estuvo viviendo... ¿Por qué Brasil? ¿Por qué eligió Brasil? La verdad es que yo creo que fueron circunstancias de la vida. Yo creo que él quiso tal vez irse a un país cercano como Argentina, Uruguay. En esos tiempos recibían a los exiliados, y yo creo que por el azar le tocó Brasil y fue ahí donde se radicó. Estuvo viviendo en Sao Paulo y después en Río de Janeiro. ¿Y haciendo qué tu papá en Sao Paulo y en Río de Janeiro? ¿Cualquier cosa o alguna función especial? No, la verdad es que él tenía su ahorro y pudo vivir ahí. Después empezó a trabajar, consiguió un empleo y se desenvolvía bastante bien. Después nosotros fuimos al reencuentro con él. Pero escúchame, tu papá se fue y ustedes estuvieron solos en Iquique con tu mamá y tu papá solo en Brasil. ¿Cuánto tiempo duró esa separación? Eso duró aproximadamente 2 años. ¿Ya? ¿Y en qué momento ustedes zarparon a Brasil?
Bueno, mi madre tuvo que preparar el viaje porque en ese tiempo no era como ahora. Ahora viajar es mucho más fácil, es mucho menos costoso. Lógico. Entonces en ese tiempo las personas que se subían a los aviones eran personas muy privilegiadas. Claro. Entonces, había que tener plata para viajar. Claro. Entonces tuvo que preparar esa tarjeta. Y endeudarse. Exactamente. Entonces, preparó ese viaje mi madre y pudimos ir al reencuentro de él en la ciudad. ¿Y cuántos años tenías tú cuando vino esta mudanza desde Iquique, ¿no es cierto?, a Brasil? ¿A Río? ¿Llegaron a Río o a Sao Paulo? A Río. A Río. Estuvimos en Río, sí. Ok, ¿qué edad tenías tú en ese momento? Yo tenía 4 años y medio. ¿Cuál? ¿Y te acuerdas perfectamente bien? No, yo veo fotos, vamos, cuando uno tiene las reuniones familiares típicas de las comidas estas largas, donde uno comparte con la familia, van saliendo estos recuerdos, hay fotografías también de la época, entonces ahí uno más o menos va haciendo como la historia, reviviendo los recuerdos, sacándolo a flote. Oye, y partió y se subieron a ese avión tu mamá, tu hermana y tú. Los tres. El trío. Exactamente, los tres salimos. Y partieron ahí. y llegaron a Río. Los peluches también. Ah, y con los peluches. Claro, el tuto. Oye, ¿y Quique Santiago, Santiago Río? O sí, pues tuvieron que venir a Santiago. Claro, primero... 40 horas en bus. Yo ni recuerdo ese viaje. Yo me imagino que debe haber sido en bus. Claro, yo me imagino que lo principal tiene que haber sido para pagar el boleto de avión de Santiago a Brasil. Oye, ¿y qué recuerdas de Río? ¿Tienes algún recuerdo, conciencia? ¿Cuánto tiempo vivieron en Río con tu papá, tu mamá y tu hermana? Estuvimos casi un año en Río. ¿Poco? Estuvimos casi un año. Yo recuerdo que fui al colegio en Río. Tenía un uniforme, me llamaba la atención porque allá el uniforme era un bermuda y una camisa manga corta. Ya. Entonces mis padres me dicen que yo primero aprendí a leer en portugués. Ah, qué bien. Eso fue como mis primeros inicios ahí en la lectura, que fue en ese idioma. ¿Y te acuerdas algo del portugués o no? Sí, un poquito, pero no tanto. Igual después cuando estudié medicina conocí a varios brasileños y ahí pude practicar y sí, me desenvuelvo bastante bien. Oye, cuéntame una cosa, y estuviste casi un año con tu papá, tu mamá, tu hermana en Río. ¿Y después qué, Luis, el médico del pueblo? Y después vino otro viaje, otro cambio en mi vida. Y recuerdo que estábamos viajando varias horas, porque el viaje de Brasil a Francia son varias horas. Sí, claro. Me imagino son 10, 12 horas 6, más 7, o menos. 8 horas, de todas maneras. Claro. Ya. Y que íbamos comentando con mis padres y que nosotros no teníamos idea de lo que era Francia, no sabíamos decir ninguna palabra. Parece que alguien nos sopló por ahí que para decir sí había que decir oui. O sea, era lo único que sabíamos del idioma. Y para decir no había que decir no. Claro. Nada más. Claro. Fácil. Claro. Oye, dime una cosa, ¿y por qué, la misma pregunta que te hice para Río, ¿por qué se fueron a Francia? Ahí fue porque en ese tiempo Francia estaba recibiendo también refugiados. Exiliados. Claro, exiliados. Entonces, habían dos opciones. Una era ir a Australia, que mi padre le interesaba esa opción porque en ese tiempo y actualmente también el inglés es un idioma preponderante, una gran herramienta para la vida. Sí, claro. Entonces, a él le interesó mucho ir a Australia, pero postuló a los dos lugares. Ya. Y al final los que contestaron primero fueron los franceses. Entonces, ¿y llegaron a dónde? ¿Llegaron a París? Llegamos a París, yo me acuerdo, llegamos a una comuna de París que se llama Champigny-sur-Marne. Qué buen acento tiene, ¿eh? Y en esta comuna había una casa de acogida. Ya. Una casa de acogida donde estaba involucrada la iglesia y que recibían extranjeros, recibían exiliados, habían personas de todo Latinoamérica, yo recuerdo. Habían peruanos, habían argentinos, habían uruguayos, guatemaltecos, todos, Luis, salvadoreños. Todos exiliados por razones políticas, o situaciones también de pobreza, de necesidad, de exploración. La mayoría yo creo que eran por temas políticos. Yo en ese tiempo no manejaba, yo vivía otra realidad, claro. Entonces,
llegamos a este hogar y teníamos asignada nuestra casa, nuestra habitación. Tenían 2 piezas, un baño y había una cocina que era común para todos. ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa casa de acogida en París, en esa situación? Ahí yo creo que estuvimos de 6 meses a 1 año. Si bien, igual un periodo corto. Un periodo corto. ¿Y tu papá haciendo pitutitos por aquí y por allá? ¿O? Mis padres, bueno, tuvieron la ventaja de que Francia recibe muy bien a los extranjeros, a los inmigrantes. Le dieron la oportunidad primero de aprender el idioma, pero también hacían unos cursos de capacitación. Y esos cursos de capacitación eran remunerados. Entonces ahí teníamos más o menos para poder movernos. Vivir, claro, salir bien, a pasear. Capacitarse y al mismo tiempo recibir unos pesitos, pucha, acá hay. Súper bien. Exactamente. Súper bien. Entonces, ¿cómo siguió la vida? ¿Después a dónde? Yo recuerdo ahí en ese hogar, bueno, harto juego con gente de muchas partes, y después toca el momento en que tuvimos que cortar ese cordón umbilical. Y mis padres salieron a buscar un lugar donde arrendar, y llegamos a otra comuna muy cerca que se llama Geneviève-sur-Marne. Ya. Y ahí, bueno, ellos lograron arrendar este departamento, y después me inscribí en el colegio. Ya sabía francés porque al principio, cuando estaba en el otro hogar, iba a un curso especial donde solamente habían extranjeros, y yo recuerdo que fue un momento que no fue tan fácil, ¿eh? No, a pesar de que yo lo pasaba bien, que tenía amigos, etcétera, ahí de niño. Pero llegar a un país donde uno es casi un analfabeto que no entiende nada, y un niño ofreciéndote, no sé, ir a jugar a la escondida y uno no saber de qué se trataba. Y yo me acuerdo que muchas veces yo les decía que sí, y de repente decía, no, ya he dicho mucho que sí, ahora voy a decir que no. Entonces le movía la cabeza, no, eso no quiero. Pero la verdad es que no entendía nada, pero los niños yo creo que nos adaptamos muy bien a eso, y logramos sortear esa etapa, y luego nos cambiamos de comuna y me toca a mí y a mi hermana ir a un colegio normal. A un colegio normal. Normal. ¿De franceses? De franceses. Una experiencia salvaje. Con muchos inmigrantes también, ¿eh? En Francia hay colegio mixto, obviamente. Colegio mixto, claro. Donde, por ejemplo, había muchos estudiantes que eran de África del Norte, de Algeria, de Marruecos, de otros países ahí que son países árabes, pero también del África como subsahariana. Ya, mira. Portugueses también. Entonces, yo recuerdo que ese día íbamos un poquito atrasados porque no sabíamos bien cómo llegar al colegio, y nos tocó ir a saludar al director de la escuela, y él nos encaminó a nuestra aula, a cada uno. Entonces primero fueron a dejar a mi hermana y después me toca a mí. Y justo llegué y la profesora nos hace pasar y me presenta, me dice, mire, aquí llegó un estudiante nuevo, un estudiante chileno, espero que usted lo reciban muy bien, le den una bienvenida. Y me asignaron un puesto. Entonces le hacen la pregunta a mis compañeros y le dicen, ¿quién quiere que se siente al lado? Claro, y habían varios que me conocían del barrio porque ya había hecho una amistad, y me dicen, no, yo quiero... Y era un estudiante portugués. ¿Y cómo te decían a ti en el colegio? Luis, Lucho, chileno de corazón, ¿cómo diablo te decían? La verdad es que los franceses no son como nosotros, que nosotros le encontramos apodo a todo el mundo. ¿Ya? Los franceses no, siempre dicen por el nombre, siempre te llaman por el nombre, Luis, claro, ya. Luis. ¿Y qué te iba interesando ya más adelante? Cuando saliste del liceo, ¿qué edad tenías? ¿16, 17 años? 16, 17 años, ya. Claro. ¿Y para dónde partió tu mente, tus aspiraciones? ¿Para dónde iban? Ahí, bueno, yo terminé primero medio y después regreso a Chile en el año 94. ¿Solo o con tu papá? No, regresamos todos, preparamos, claro, porque teníamos pensado regresar en el año 90, ¿ya? Pero se sabía que habían varias familias que habían regresado y no se habían aguantado el poder reincorporarse a la sociedad chilena. Lógico. Fue un proceso bastante difícil para algunos y que tuvieron que regresar a Francia, volver. Claro. Entonces mis padres no querían eso para nosotros, querían que nosotros llegáramos y que nos adaptáramos y que nos fuera bien. ¿Y qué recuerdas? Ya eras grande, ¿qué recuerdas de la salida de Francia, dejar ese mundo de una década?
y volver a tu patria, a Chile, ¿qué recuerdas? ¿Y volver a Santiago? ¿Volvieron a Iquique? ¿A dónde diablo? Sí, fue difícil, ¿eh? Porque yo ya era más francés que chileno. Mira, claro. O que brasileño, porque Claro. en Chile había estado 4 años, Sí. en Brasil 1 año y 9 años en Francia. Entonces yo me sentía más un francés que chileno. Toda la Entonces razón. fue difícil dejar atrás las amistades, dejar atrás todo lo que a uno lo rodea. Entonces regreso a Chile y para mí fue un gran golpe, fue bastante difícil adaptarse. Yo me sentía como que no pertenecía a la sociedad. Si bien hablaba español, porque siempre en mi casa se hacían diálogos cruzados. Entonces yo y mi hermana hablábamos en francés y nuestros padres, para ellos era más cómodo hablar en español. Entonces nos contestaban en español. Entonces se mantenían las dos lenguas, lo que es muy importante. Claro. Es un capitalazo, además. Y también recuerdo que para leer, me interesaba saber leer en español, y siempre habían condoritos en la casa. Siempre Sí. nos tiempo Qué cosa más linda. no había tanta tecnología, no había internet, entonces nos mandaban cartas, nos mandaban diarios, revistas, y siempre había un condorito. Qué Entonces bueno. yo practicaba y trataba de leer en español, pues ya hasta que aprendí con Con dificultad. pero Yayita y aprendí. Pepe Cortisona. Exactamente. De todas maneras. Exactamente. Entonces, bueno, si bien yo hablaba español, pero tenía un acento bien marcado. Claro. Y Y llegaron a Santiago. Llegamos primero a Santiago, pero estuvimos poco tiempo. Yo en ese tiempo tenía una tía acá en Santiago que falleció ahora hace poco. Y para mí Santiago era como una selva. Yo no sabía cómo moverme. Yo en Francia sí podía agarrar el metro, agarraba un bus, podía ir a cualquier parte. Pero para mí Santiago era como una selva de cemento. Recuérdanos, Lucho, tú tienes muy buena memoria. En Santiago, tú llegaste a Santiago ese año 95, ¿no es cierto? Claro, 94. 94. Era justo el mundial No había metro, po. No había metro en Era el Mundial de México. No, de Estados Unidos. De Estados Unidos. Mundial de Estados Unidos y no había metro. No había Para que metro. nos ubiquemos un poco en el Claro, tema. y eran las micro amarillas. Micro era un amarilla, desastre. que en algunos recorridos son mucho mejores que en Transantiago. Está más que claro. Claro. ¿Para qué vamos a entrar en detalle? Pero todo el mundo se sabía los recorridos. Sí. Todo el mundo se sabía las letras, los números, etcétera. Unas micro ya estaban que se desarmaban, pero igual llegaban. Claro, y en Igual pleno llegaban. invierno, entonces para mí no me gustó mucho No, el cambio. no. No me gustó mucho el Bueno, cambio. llegaste donde la tía. Llegamos Siempre donde hay la una tía, claro, te salva. Estuvimos como una semana y después nos tocó el viaje a Iquique. Otras 40 horas para el norte. No, ahí fue en avión. Ah, en avión, ya. Llegamos en avión y me recuerdo que lo primero que me impactó fue el paisaje de Iquique. Sí. Porque el paisaje de Iquique es totalmente distinto a lo que hay en Francia, a lo que hay acá en Santiago. El desierto, yo nunca... Árido. Claro, yo de chico no me acordaba de eso, yo me acordaba de la playa, me acordaba del centro de Iquique, pero no me acordaba que habían tantas dunas. La bajada, sí. Claro. Seco, árido, Todo seco. nulo, desierto, total. Exactamente. Entonces en ese tiempo, bueno, alcancé las vacaciones que había de invierno, entonces hice muy buenas migas con un primo, con Marco. Entonces éramos casi hermanos con él. Pero después él tuvo que regresar a clase. Entonces yo le pedí a mi padre que quería hacer algún deporte. Y lamentablemente handball en ese tiempo en Iquique no había. No, nada. Entonces le dije a mi padre, mira, ¿por qué no? Siempre también me gustó el tenis. Entonces Ya, le dije, ¿por buena. qué no me inscriben en unas clases de tenis? Y ahí iba a practicar tenis, jugaba, etcétera. Pero me seguía aburriendo. Entonces le dije a mis padres, dije, oye, ¿y por qué no me meten en el colegio mejor? Me dicen, pero mira, estamos ya a agosto, no, Sí. no sacas nada con meterte al 4 colegio. meses por delante, Claro. qué sé yo. Pero yo insistí, le dije, no, yo quiero ir al colegio porque ahí estoy seguro que yo voy a conocer gente, voy a tener amigos, etcétera. ¿Qué signo eres tú? Yo soy Sagitario. Sagitario. Claro. Ya. Entonces, llegué al colegio en Iquique, al Liceo Académico Iquique, me dieron a elegir varios colegios. Mira. Me dijeron, mira, puede ser el Don Bosco de Iquique, puede ser el Liceo American College o puede ser la Academia, que eran como los 3 colegios que tenían mejor resultado en la prueba de aptitud en ese tiempo. Claro. Entonces yo le dije, no, mira, tengo una prima que está en la Academia Iquique, así que yo quiero ir a ese colegio. Y llegué a ese colegio y fue muy bien recibido, los compañeros muy buena onda, era el francesito, acá en Chile se usan los Llegaste de campeón apodos. mundial. Claro, entonces era el francesito, algunos profes me tiraban tallas porque, por ejemplo, me acuerdo un profe de química un día estaba dictando y estaba hablando de un gas, de los gases y no sé qué, y yo escribí gas con una Z.
porque gas en francés es con Z. Entonces llega el profe, se para al lado mío y mira como yo estaba escribiendo y se planta a reír y dice, ¡guau! Le escribió gas con Z. Y todo el mundo se reía, pues yo estaba así medio preocupado porque allá en Francia no se usa eso, pues. Claro. Yo no sabía que los chilenos éramos tan buenos para la talla, para reírnos, etcétera, de nosotros mismos. Entonces tuve especialmente de los demás. Claro, especialmente de los demás. Así que al principio para mí eso fue chocante, porque era como que se estaban burlando, como un bullying para mí. Claro. Pero después entendí que no lo hacían de mala gente ni de mala onda, sino era para pasarlo bien, es una talla. Chacota. Exactamente. Ya, ¿y cómo siguió la vida y cómo empezaron tus intereses? Ahí lo que tuve que hacer fue rendir exámenes libres. Exámenes libres, claro. Para poder convalidar mi estudio, etcétera. Y recuerdo que nunca hice segundo medio. Me salté, a través de los exámenes, me salté y llegué a tercero medio. Entonces ahí terminé tercero, cuarto medio. Y ahí me tocó tener que decidir qué estudiar. ¿Y en ese momento tenías alguna tendencia, algún interés especial? ¿O estabas completamente colgado como ampolleta y fue elegir así nomás? Estaba como ampolleta. Estaba como ampolleta porque yo de chico me gustó la medicina. Yo recuerdo que mi padre a la edad de 7 años me regaló un libro que era un libro de cirugía, pero para niños, de que explicaban cuál era la labor del cirujano, etcétera. Entonces yo se lo pedí, habíamos ido a una feria del libro, y yo le dije, papá, yo quiero ese libro. Entonces él vio mi interés y dijo, ya, yo te lo compro, y me lo regaló. Pero después las vueltas de la vida hacen que llego a Chile y estos exámenes no me favorecían, porque no sabía mucho de historia de Chile, ni sabía mucho en español, tampoco era muy bueno, y me manejaba, por ejemplo, en matemática, que es un lenguaje universal, en química, en física, etcétera. Entonces, eso ocurre cuando uno es trasplantado. Exactamente. Trasplantado educacionalmente. Exactamente. Claro. Qué Entonces, notable, ahí la mejor opción para mí era estudiar una ingeniería. Entonces postulé, quedé en la Universidad Santa María. Mira. Y al tiempo me informan de unas becas. Me dicen, mira, hay una beca, se creó una universidad en Cuba que se llama la Escuela Latinoamericana de Medicina, que se creó el año 99. Ya. Y que, en La Habana. En La Habana, exactamente. Y que estaban recibiendo alumnos de toda Latinoamérica en un principio. Entonces, ¿qué me dijeron a mí? Pues al tiro me entró el bichito y quise postular. Y lo hice. Presenté todos mis papeles. ¿Y quedaste? Y quedé. Me fue bien. ¿Y partiste a Cuba? Y partí a Cuba. ¿Cómo fue esa partida, Luis? Bueno, la partida era como... Yo estaba muy entusiasmado, era como ir a cumplir mi sueño. ¿Con 20 y tantos años? Tenía 20 años en ese tiempo. Y me recuerdo que, claro, iba con mucho optimismo, con mucha expectativa, con muchos sueños, pero también con dudas, porque uno siempre escucha cosas de Cuba que no son las mejores, no son tan positivas. Sí. Y que tiene de todo, de lo bueno, de lo malo y de lo feo. Claro, pero veía, por ejemplo, en las noticias el tema de los balseros, de que los cubanos no vivían bien y que se querían escapar del país. Entonces, tenía esa preocupación. Tenía esa preocupación, pero iba muy feliz a Cuba. Y llegué... Y nos fueron a recibir unos estudiantes chilenos que... Llegaste a ese aeropuerto tan humilde, tan José modesto. Martí, claro. Ese galpón. Claro, claro. Sí, es así la cuestión. Así es. Entonces nos fueron a recibir unos estudiantes. Yo pertenezco a la segunda generación de chilenos que viajaron a esa escuela latinoamericana. Y estos chilenos, bueno, nos fueron a recibir y ahí uno se sentía bien acogido y podíamos consultar todas nuestras dudas. Entonces nos subieron a un bus y del aeropuerto nos llevaron a la facultad. Y era una facultad inmensa, que había sido una escuela naval. ¿En la Habana Vieja? No, era como del lado oeste, perdón, de La Habana. Ya, era eso es al otro lado del malecón, para el otro lado. Para el otro lado, exactamente. Para el otro lado. Entonces llegamos a esa universidad y era una universidad inmensa que había sido una academia naval.
que había como un canal que pasaba por ahí, estaba el mar, entonces era precioso. Y nos encaminaron a nuestra pieza, porque esa universidad no solamente se iba a estudiar como las universidades de acá, sino había un internado. Era para vivir ahí. Era para vivir, exactamente. Mira. Entonces llego y era como una pequeña comuna, era como un pequeño pueblo, porque en ese tiempo nosotros llegamos a completar, éramos alrededor de 4.500 estudiantes que vivían ahí, no te que hacían su vida ahí, claro. O sea, era una pequeña ciudad, po. Exactamente. Un villorrio. Claro, y todos los trabajadores que habían, trabajadores, por ejemplo, de los comedores, trabajadores que hacían todos los servicios, los profes, claro, nos imprimían los libros, nos hacían los uniformes, nos entregaban de todo. Qué notable. Entonces, ¿y tú ibas gratis? Todo gratis. Todo gratis. Todo absolutamente gratis. Lo único que nos teníamos que costear nosotros era el pasaje. Era el pasaje llegar en avión para llegar a Cuba. Pero ahí ya, pum. Después llegábamos y quedábamos ahí en manos del Estado cubano y ellos hacían cargo de... En ese tiempo obviamente estaba Fidel Castro, obvio. Estaba Fidel Castro. Más joven y bla, 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 bla. Sí, con mucha más energía. Con mucha más energía. Sí. Oye, cuéntame una cosa, y qué increíble, 4.500 personas, notable. ¿Y por cuánto tiempo te fuiste a esta escuela que nos vas a ir contando? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve ahí, bueno, teníamos que hacer los 2 primeros años en La Habana, que era como la universidad madre. Pero después de esos 2 años venía una descentralización, entonces nos empezaban a repartir por todas las facultades de medicina de las distintas regiones de Cuba. De Cuba. Claro. Entonces yo estuve 2 años ahí y fue una tremenda experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué, Luis? Fue una tremenda experiencia. Bueno, primero hicimos 6 meses de nivelación para las personas que venían con en algunas materias tenían algunas dificultades. Yo venía muy preparado en lo que era matemática, inglés, en francés también nos hacían algunas clases. Porque además había sido Mateo, las cosas por su nombre. En tu estudio en Francia y en Brasil, era un niño aplicado. Claro, y donde ponía atención era en las clases de biología, porque quería profundizar mis conocimientos, si bien yo llevaba mi base, pero quería profundizar para llegar bien preparado para entrar a la carrera como tal. Lógico. Entonces conocimos ahí estudiantes de toda Latinoamérica, fue una experiencia súper enriquecedora. Lógico. Porque yo vivía, si bien en la pieza que vivía, que era más o menos del tamaño de este set, y vivíamos 12 alumnos, 12 chilenos, éramos 12 chilenos que vivíamos. Incluso tuve la oportunidad de compartir con un nieto de Salvador Allende. Mira. Pablo Sepúlveda Allende. Ah, mira. Y para mí fue una experiencia que me hizo crecer como persona, que me dio las primeras herramientas también en la medicina, las ciencias básicas, que es lo fundamental para después avanzar en la carrera. Si uno no tiene un buen piso, me enamoré también, tuve una polola ahí que era uruguaya, estuvimos 2 años, estuve con ella, una relación muy bonita. Bueno, ella estudiaba ahí también en el campus. Ella estudiaba conmigo y, qué buena. Y además del pololeo, claro, éramos compañeros de estudio. Feliz. Y claro, y ella tenía una base un poquito mejor que yo, porque ella ya estudiaba medicina en su país, en Uruguay. Ya. Entonces me sirvió mucho para poder enfrentar el ritmo de estudio. Oye, ella muy responsable, yo era un poquito más desordenado, entonces ella me llamaba a la calma, a la disciplina. Volvemos, estamos en el Cara a Cara, siempre domingo, 13:30 a 15 horas. Suspenda todas sus actividades, no vaya al mall, no salga al parque, no haga nada, ni a la piscina. Aquí nomás, frente a la tele, cara a cara, porque tenemos todos los domingos
personajes curiosos, distintos, impresionantes, con sus éxitos, derrotas, zonas oscuras, conflictos, lo que usted quiere, aquí en el Cara a Cara, por décadas. Estamos con don Luis Astudillo, médico, el doctor del pueblo y sus experiencias. Volvamos a Cuba, vacaciones con la polola, te diste la vuelta por todo Cuba, maravilloso, llegaste, volviste. ¿Y cómo siguió esa carrera? ¿Cómo fuiste saliendo de ahí y volviendo a Chile? Después de los 2 años que hice en La Habana, me tocó conocer un pueblo que está en la provincia de Granma. Se llama Manzanillo. Ya, Granma, el nombre del diario de Cuba. Del diario de Cuba, pero también del barco que tomaron los rebeldes, los barbudos que le decían ellos, claro, de México hasta la playa Las Coloradas, que queda muy cerca donde yo estudiaba. Ya. En la comuna esta, la ciudad, se llama Manzanillo. Ya. Entonces ahí yo llegué y, bueno, al principio nosotros estábamos casi en una burbuja. Sí, estudiábamos con puros extranjeros, habían estudiantes de toda Latinoamérica, de África, habían 4 países de África, pero también habían norteamericanos representados. Entonces nos toca ese proceso de distribución por las distintas provincias. A mí me tocó Manzanillo, yo no quería, yo lo único que quería era quedarme en La Habana, porque en Cuba hay un dicho que dice: Cuba es La Habana y los demás es paisaje. Entonces yo me imaginaba, yo decía, voy a llegar en medio de la nada, entonces había un temor, etc. Estaba feliz además donde estabas. Claro. Feliz. Entonces me toca llegar a Manzanillo, también este mismo sistema de internado, de vivir en la facultad. Y ahí tuvimos nuestro primer contacto con los estudiantes cubanos. Ya. Ahí se empezaron a hacer cursos que eran mezclados, como mitad extranjero y mitad cubano. Y desde el punto de vista humano, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la interacción humana, ¿qué pasó ahí? Conociste otra realidad. Sí, porque... Aterrizaje. Manzanillo, un pueblo bastante alejado de La Habana, mucho más humilde, mucho más pobre. Pasa lo mismo acá en Chile, si uno se aleja de las capitales, la vida es distinta. Gente mucho más noble, gente, yo me acuerdo con los compañeros, nos amábamos así, con las compañeras siempre abrazadas, echando la talla, ayudándonos también a sacar adelante la carrera, todos muy solidarios. También la interacción era muy rica con los profesores. Los profesores, si bien siempre fueron nuestros profesores, pero también había como cierta relación de amistad. Mira. Y también yo valoro mucho el esfuerzo que hacían ellos para poder enseñarnos medicina. Siempre nos decían, si usted no entiende en una vez, yo le repito. Si usted no entiende en 2 veces, yo le vuelvo a repetir. Si no entienden 10 veces... Le repito 11 veces lo mismo, pero yo lo que quiero es que ustedes se gradúen de médico, claro, aprendan. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Manzanillo? En Manzanillo alcancé a estar 4 años. 4 años en ese pueblito humilde, modesto, ¿ah? Qué salvaje. Sí. Ahí lo que logré salir de la facultad y empecé a arrendar una pieza. ¿Ya? Y me acuerdo, vivía con una señora que me arrendaba, se llama Tomasita todavía. Tomasita. Todavía he tenido contacto con ella. Como estamos a partir del lunes siempre en YouTube para todo el mundo, un saludo, nos debe estar viendo en Cuba. Ojalá puedan ver el Cara a Cara también. Un saludo a mi tocaya, a la Tomasita allá en Cuba, en Manzanillo. Claro. Entonces Tomasita para mí fue un pilar fundamental, porque era como mi abuelita. Mira, claro. Se me preparaba comida, me lavaba la ropa, me regaloneaba cuando tenía algún problema, claro. Oye, ¿la uruguaya ya había quedado atrás en el recuerdo? Claro, ya ¿La cambiaste por una cubana? Claro, ahí ya conocí de lleno lo que eran las cubanas. Oye, ¿el diablo grande? No. Son lindas las cubanas. Muy lindas. Precioso. Y son alegres. Alegres también. Pura alegría por allá. Sí, muy preocupadas también de sus parejas, etc. Sí, muy preocupadas. Entonces, oye, ya, ¿y cómo siguió entonces con la Tomasita? Bueno, ahí logramos, con la Tomasita éramos casi familia. Yo era el nieto que no había tenido. ¿Caíste parado ahí? Claro. Feliz. Entonces, fui avanzando muy bien en la carrera. Ya ahí ya habíamos empezado a visitar a los hospitales, ya nos creíamos médicos, ya tuvimos un año
en el hospital Celia Sánchez Manduley, se llama. ¿Celia Sánchez? Celia Sánchez Manduley. Celia Sánchez Manduley. Fue una mujer muy activa en lo que es el proceso revolucionario. Ya. Llevaba ese nombre la facultad y el hospital que y ya me imagino la precariedad del hospital y los enfermos allá, ya me imagino la impresión para ti. Sí. Salvaje. La verdad es que sí, el hospital carecía de varias cosas. No había, por ejemplo, tomógrafo, que sirve, el escáner, que sí, es más conocido como escáner. Y teníamos un profe, un neurólogo, que todos los diagnósticos lo hacía por la clínica. Entonces, esa expertise que él tenía no las transmitió. Y ponía mucho énfasis, decía entonces, si hay una lesión en tal parte del cerebro, lo que se afecta es la mitad del cuerpo, la parte motora. Entonces, y cuando él ya tenía más o menos los diagnósticos listos y quería corroborar a través de los exámenes, tenía que mandar a los pacientes a otra provincia a hacerse el escáner. ¿A otra provincia? Afortunadamente, después el hospital fue creciendo, llegó el dichoso tomógrafo, pero practicar la medicina en esas condiciones hace que los médicos se vuelvan buenos clínicos, que logren hacer los diagnósticos sin tanto exámenes complementarios. Y eso es clave en la medicina. Tener buen diagnóstico. Y también favorece mucho lo que es la relación médico-paciente. Si uno quiere hacer un buen diagnóstico en medicina, tiene por obligación que entablar una relación con el paciente, que el paciente tenga confianza en el médico para que pueda abrirse y decir todo lo que le está pasando. Luis, ¿cuánto tiempo más estuviste en Cuba? ¿Por qué volviste? ¿Cómo el médico, el doctor del pueblo? Entonces, ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo continúa esta novela? Ahí llegó el famoso día de la graduación, que ocurrió en el año 2006. Ya, hace mucho, pero no hace tanto. Claro, ocurrió 2006. En el 2006, en el mes de agosto. Entonces, bueno, estábamos todos felices porque íbamos a recibir nuestro título. Viajaron las familias, en mi caso viajó toda mi familia, viajó mi padre, mi madre, mis dos hermanas, me fueron a recibir a Cuba. ¿A La Habana o a Manzanillo? Llegaron hasta Manzanillo. Hasta Manzanillo. Llegaron hasta Manzanillo. Hasta la Tomasita partió para allá. Llegamos a la casa de Tomasita, se hospedaron ahí. Tomasita también participó de la ceremonia. Obvio. Entonces fue lo más emocionante el haber recibido ese título de médico y poder haberle dado gracias a todos nuestros profes que tanto empeño pusieron en nosotros, a nuestros compañeros también que fueron muy solidarios en todo este proceso de formación. Y llegó el momento de la despedida. La despedida siempre son tristes. No, yo creo que nadie se va muy contento. Entonces, con esa nostalgia de regresar a nuestro país, y regreso y vuelvo a Iquique. Volviste a Iquique con tu título. ¿Cuántos años tenías cuando te subiste al avión con tu familia y llegaste a Iquique con el cartón? Tenía 26 y va a cumplir 27 años ya. Entonces llegaste a Iquique. Llego a Iquique y para mí todavía no me había graduado de médico, a pesar de que ya tenía el título de médico. Tuviste que revalidar. Claro, por eso yo no me sentía que había culminado mi proceso formativo, porque se venía un gran desafío en Chile que era revalidar el título. Y siempre yo siempre he sido bien estudioso para estas cosas, metódico, entonces empecé a recopilar información, material de estudio, pero también a revisar la estadística. Y la estadística no era muy favorable en ese tiempo. ¿En qué sentido, Luis? Que los estudiantes que habían estudiado en el extranjero y se sometían a estas pruebas... Le iba mal. Claro, no tenían tan buenos resultados. Entonces yo tenía esa tremenda preocupación, cargaba una mochila en mi hombro muy pesada. Eso es lo que hoy se llama EUNACON. EUNACON. En ese tiempo no existía. No existía. Se creó...
Entonces me inscribí en la Universidad de Chile. Me acuerdo que ya de septiembre hasta marzo parece que tuve que rendir el examen. Hice un proceso de preparación. Me acuerdo que estaba en Iquique en pleno verano y yo estudiando ahí, repasando, viendo los contenidos, porque si bien la carrera se parece mucho, casi el 90% de la malla que nos entregaron en Cuba es similar a la que hay acá en Chile, pero igual hay su diferencia. Entonces, preparándome con mucho temor, y llega el día de la prueba. ¿Ya? Entonces llego con mi apunte, llego a la Facultad de Medicina en ese tiempo, teníamos que ir ahí a Independencia a rendir el dichoso examen. Entonces doy la prueba, salgo con muchas dudas, sin saber si había tenido éxito, si había reprobado, no sabía. Yo generalmente en las pruebas que daba en Cuba siempre salía muy optimista y decía, no, me fue bien. Y también obtuve un muy buen promedio allá. ¿Saliste dubitativo? Salí dubitativo. ¿Ya? Y resulta que a la semana después nos dan el resultado. Y reviso en la lista y aparecía aprobado. Y para mí era... Entonces después me tuve que someter a un segundo examen, porque en total eran 6 pruebas. Ándale. La primera era preclínica, las ciencias básicas, después fue escrito, pero clínico, las principales especialidades, medicina, pediatría, ginecología y cirugía. Y doy esta segunda prueba y también salgo airoso, apruebo. Campeón mundial. Claro, entonces muy contento, pero después venía otra parte que eran los prácticos. Entonces yo decía, en el escrito, sí, yo puedo tener buen rendimiento porque la prueba escrita es bastante objetiva, pero pensaba en el práctico y decía, acá esto se puede tornar. Entonces yo pensaba, y estaba equivocado, pensaba que podíamos sufrir cierta discriminación por los profesionales de acá, por nuestra formación en Cuba, nos iban a tildar que éramos todos comunistas, entonces nos va a costar. Sí. Entonces recuerdo que planifiqué los exámenes con mucho tiempo para prepararme. Entonces el primer examen me preparé durante un mes. Y que era donde yo más me manejaba, porque en Cuba fui ayudante de cirugía. Entonces me inscribí para dar el práctico de cirugía y eran 3 jornadas de evaluación con un profe y después había una comisión. Entonces llego a la comisión nervioso, casi sin uñas, y doy un examen, y un examen bastante bueno. Entonces los profes ahí me dicen... Mire, doctor, nosotros vemos que usted viene bastante bien preparado. Lo que le falta es un poquito más de seguridad. Le falta usted creerse un poquito más el cuento y hablar de tú a tú, porque nosotros somos colegas de usted. Así que no sienta esa barrera. Muy bien. Agarre confianza y va a ver que le va a ir bien. Nomás. Claro. Entonces... Y así empecé a vencer todos los exámenes hasta que llegó el día de que terminé el último práctico, que era pediatría, que era el que más le temía. Recuerdo que me tocó con la comisión y me dicen, bueno, les fue bien en este examen, no sabemos en qué proceso va, pero al menos en pediatría está listo. Y salí, para mí era... Lo máximo. Lo máximo, era, por fin logré graduarme, por fin logré mi título y dejé la mochila de lado y me sentí como feliz. El ser más feliz del mundo, yo creo, en ese momento. Larga la vuelta, larga la vuelta. Fue bastante larga. De Iquique a Río, París, Santiago, Iquique, Cuba, largos años en Cuba, vuelta para acá, todos los exámenes. ¿Y de dónde y cómo el médico del pueblo, el doctor del pueblo, Luis? Ahí todavía queda harto camino. Dale. De ahí cuando terminé de revalidar mi título, recuerdo que tuve que ir a la Facultad de Medicina, me entregaron el certificado de título y ahí se vino el proceso de buscar pega. Sí. Entonces yo en ese tiempo vivía en Santiago Centro. ¿Ya? Vivía ahí muy cerca de la Universidad de Chile, en Alonso Valle con Serrano, en un departamento. Perfecto. Entonces... por comodidad dije, voy a caminar un poquito, y llegué al consultorio 1, que está en Santiago. Y entregué mis papeles, etcétera. Postulando a tener postulando, claro.
y no me contestaban. Entonces decidí llamar y me dijeron, no, la verdad es que ya tenemos el staff de médico listo, entonces siga participando. Siga concursando. Siga participando. Claro, nos sobran los médicos aquí, la atención es fabulosa. Exactamente. Entonces seguí caminando un poquito más allá. Dios mío. Y llego a la comuna de San Miguel. Ya. Entrego mis antecedentes y lo mismo. No tenemos acá cupo para nuevos médicos. Estamos felices con lo que hay. Estamos felices con ¿Qué lo que tal? hay. Exactamente. Ya. Déjame hasta ahí nomás. Y seguí caminando un poquito más y llego a la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Entonces ahí tuve éxito, ahí me fue bien. Una tremenda comuna. Miles y miles y miles, sino millones de personas. Claro. Entonces, en Pedro Aguirre Cerda, el director de salud de esa época me llama y me dice, oye, mira, qué bueno, tú te graduaste en Cuba, nosotros tenemos muy buena impresión de los médicos que estudiaron en Cuba, así que el próximo lunes, tú ven con tu delantal blanco y empiezas a trabajar. Bien. Y me asignaron en ese momento en el sector verde del consultorio que está emplazado en la población La Victoria. Ándale. Claro, ahí en 30 de octubre con los comandos. ¿Qué tal? Entonces llego al sector verde y empiezo a atender mis primeros pacientes, empiezo a conocer el equipo humano que trabajaba, algunos ya se han jubilado, todavía tengo contactos con ellos. Mira. Tengo muy buenos recuerdos de las personas que nos acogieron ahí, de los técnicos paramédicos, de los otros médicos que habían también. En ese tiempo llegamos 2 médicos jóvenes, uno era Felipe Rivera y el otro era quien habla. Y nos asignaron ahí a los dos en ese sector. Y ahí empecé a conocer la realidad médica de Chile. Sí. ¿Que la describirías en ese momento como? ¿Pésima? ¿Peor que pésima? La verdad es que no la encontraba buena. No la encontraba buena, encontraba que había mucha falencia. Por ejemplo, lo que se vive hoy en día, que muchas personas se tienen que levantar a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana. Un horror. Se arma el negocio también, el que va a hacer la fila y que cobra por sacar el número. Entonces, también, por ejemplo, cuando uno solicitaba un examen, que el escáner, que la resonancia, que todo era muy caro, entonces estar ahí un poquito amarrado sin poder hacer buenos diagnósticos, o por ejemplo, cuando uno quiere derivar a un paciente, un especialista, enseguida los pacientes lo paran a uno y le dicen, pero doctor, trate usted de hacer el diagnóstico, de hacer un esfuerzo, porque la lista de espera son 2, 3, algunos nunca los llaman, fallecen y la interconsulta queda ahí en el cajón. Para ti debe haber sido impresionante. Fue impresionante. Porque un aterrizaje a la realidad salvaje. Fue impresionante. ¿Y eso fue motivándote para qué? ¿Para qué, Luis? Eso fue lo que a mí me hizo abrir un poquito los ojos y decir, miren, yo tengo las herramientas, yo puedo hacer algo por estas personas, por estos vecinos, por estos pacientes que vienen a consultar. Y decidí, un poco replicando lo que había en Cuba. En Cuba está muy instaurado lo que es el trabajo voluntario. Entonces, un poco emulando lo que hacían allá, empecé a organizar junto a unos amigos operativos médicos, que le llamamos nosotros. Operativos médicos. Operativos médicos. Suena un poco militar la palabra, pero es como se le designa comúnmente. Ya. Entonces, estos operativos médicos eran, nosotros organizábamos un grupo, generalmente salían peticiones de los mismos vecinos, de los mismos dirigentes, nos llamaban y nos decían, mira, nosotros tenemos esta sede y tenemos este grupo de personas que necesita atención médica y armemos un operativo. Bueno, entonces, ¿cómo se fueron armando estos operativos? Necesitábamos camillas. Sí. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue invertir en unas camillas. Platita de ustedes. Claro. Platita mía. Platita tuya, no de ustedes, tuya. Claro. Tuya. Entonces, estas camillas tenían que ser plegables porque tenía que transportarla de sede en sede en mi auto. Lógico. Entonces, compré también unos contenedores para almacenar algunos medicamentos, porque es típico que a nosotros nos visitan los visitadores. Lógico. Y les dejan las muestras. Y nos dan muestras, etc. Menos mal. Entonces, yo todas esas muestras las empecé a acumular, porque los
los precios de los medicamentos también es otra cosa absurda acá. Vamos a llorar los dos aquí en el cara a cara con los precios de los medicamentos. Un robo. Un robo. Es un robo, claro. Lógico, obvio. Entonces, tú estuviste en Río, un medicamento que aquí vale 6.000 pesos, en Río vale 700 pesos, en la farmacia Venancio, ahí en la vereda del frente. Exactamente. Un robo. Entonces empezamos a juntar medicamentos, estas camillas, y empecé a recorrer distintas sedes. Ya he recorrido toda la comuna de Pedro Aguirre Cerda, me la conozco al revés y al derecho. Conozco a muchos dirigentes que son los que organizan, que son los que empiezan a hacer el listado de las personas que necesitan de atenciones médicas. Sí. Y, que son desde niños, guagua, medianos, mujeres de todas las edades. Y tercera, cuarta edad y todo. Hasta quinta. Sí. Atendemos de todas las edades. Pero qué buena. Principalmente basado en el adulto mayor, porque el adulto mayor es el que más requiere el que más tiene enfermedades, el que más medicamento toma y el que menos recibe plata, porque las jubilaciones también otra aberración sí, de nuestro país. Terrible, terrible. Entonces, en una población, Luis, que envejece. Cada día hay más gente mayor. Sí. Y gente mayor que va viviendo más tiempo también. Entonces es mucho mayor. El promedio, tú lo sabes más que nadie, el promedio de edad de los chilenos y las chilenas es cada día más alto. Entonces es un grupo etario que se va juntando y creciendo. Entonces empezamos con esa modalidad de operativos médicos, pero después me di cuenta también que habían personas que no podían ir a nuestros operativos médicos porque tenían problemas motores, no podían caminar. Ni siquiera desplazarse. Claro, personas postradas. Entonces, o incluso hay adultos mayores que no van al consultorio porque no tienen cómo pagar un taxi, no se pueden subir a la micro porque las rodillas, las caderas no se lo permiten. Entonces empecé también a hacer estas visitas domiciliarias porque tener un médico a domicilio primero cuesta obtener una hora, pero después el costo es impagable para las personas que no tienen un ingreso con suerte aceptable. Tienen platita para poder darse vuelta al mes y poder comer algo y pagar la luz, unas cuentecitas. Imagínate para un médico que lo viene a ver a la casa. Va a haber una pequeña pausa, Luis. Estamos con Luis Astudillo, el médico, el doctor del pueblo. Volvemos cara a cara, siempre domingo. Red Televisión, volvemos. Cuando Cara a Cara continúe. Amanda, la mamá, me decía, mire, yo muchas veces he dejado de comer para que no le falte a mi hermano y a mi hijo. Yo puedo pasar hambre. Doctor del pueblo. Luis, tú has visto y vivido probablemente situaciones increíbles, dramáticas. Cuéntanos de esas situaciones que son inverosímiles y que viven miles de chilenos, millones de chilenos que no tienen ni uno dramáticamente y que tú has atendido en situaciones humanas y médicas impresionantes. Sí, mira, yo recuerdo uno de los casos más dramáticos que he ido a ver, es el de un joven estudiante, tiene como 20 y tantos años, tenía un problema de una escoliosis severa. Escoliosis. Una escoliosis severa que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Disculpa, escoliosis es cuando tiene la columna vertebral chueca. Claro, una desviación, pero en este caso era una desviación demasiado marcada, que estaba afectando lo que es la médula espinal. Entonces, si él no se operaba, iba a quedar con parálisis, iba a quedar con muchos dolores porque el estar comprimiendo la médula produce todo este tipo de alteraciones motoras, sensitivas. Entonces, este chico fue intervenido en un hospital público y después de la operación empezó a presentar problemas de rechazo de los fierros. Entonces está con un problema de que le quieren sacar los fierros porque están a la vista. De verdad que ver esa imagen es algo brutal. Los fierros están a la vista en la espalda. Sí, y son fierros que pretenden enderezarle la columna. Era para enderezar su columna. Dios mío. Entonces
este niño presenta dolores crónicos, está muy adolorido, a mí me pide medicamentos. Hace poco me escribía la mamá y me decía, doctor, por favor, tráiganos tramadol, un medicamento fuerte, porque él no se aguanta los dolores. Pero me imagino, ¿y cuál es la solución? ¿Es la morfina la solución? ¿Hay otros medicamentos? La verdad es que la mamá es muy luchadora. Muy luchadora. Este joven también es muy luchador. Él incluso terminó su enseñanza media con todas las dificultades que tiene, de dolor, de estar en silla de ruedas. Hace poco me mandaba una foto que se había graduado. Y la mamá ha golpeado muchas puertas, ha consultado con muchos especialistas. Ella lo que quiere es que ojalá se puedan reparar estos problemas que surgieron en esta operación. Él ha tenido, parece que más de 100 operaciones. En todos 100. Más de 100 operaciones. Entonces, pero por favor, ahora los especialistas, los doctores le dicen que como fracasó el tratamiento que le habían hecho, que lo único que le queda es retirar esos fierros, pero lamentablemente él va a quedar ya casi postrado, con muy poca movilidad. ¿Y cuántos fierros son los que tiene puesto en la espalda este niño? Son varios, yo la verdad es que no recuerdo ahora exactamente, pero deben ser 4, 6, no sé. La verdad es que no sé ese detalle. ¡Qué horror! Pero a mí también me genera mucha impotencia, porque yo en ese sentido yo no soy cirujano, yo no le puedo dar la solución. Y acá estos pacientes o van al sistema público o al sistema público, no hay ninguna otra opción. Entonces, es muy poco lo que se puede hacer en este caso. Luis, y una enfermedad de esa naturaleza, este niño, este joven, ¿era completamente normal en su columna vertebral y se le fue enchuecando? No, él ya venía con un problema congénito. Él nació así. Venía con un problema congénito y trataron de retrasar al máximo la operación, porque sabían que era una operación muy riesgosa. Obvio. Pero nadie sabía en lo que iba a terminar. Le han tenido, como te decía, más de 100 operaciones, injertos de piel, un montón de cosas. Pobre mamá. Pobre mamá y pobre hijo. Pobre hijo también. Sí, claro que sí. Y otros casos así que tú nos pudieras poner sobre la mesa en esta conversa. Mira, otro caso que a mí me causó mucho impacto también era de una persona que tiene alrededor de 40 años. Joven, 40 para los tiempos que corren. Es tocayo mío, se llama Luis. Luis, ya. Y a Luis le dio un accidente cerebrovascular. ¿Por qué le vino ese accidente? La verdad es que se le tapó una arteria, hizo un infarto cerebral. Siendo sano. Siendo sano. Al parecer fumador y con el colesterol alto, entonces esa combinación es fatal y le dio un accidente cerebrovascular y quedó casi postrado. Y lo lamentable de este caso era que a mí me pedían ayuda y la mamá de él, una persona de 82 años, la señora Amanda, tenía que hacerse cargo de él. Pero además la señora Amanda tiene un hermano que tiene Alzheimer. Y se mantienen con los 90.000 pesos, 100.000 pesos, no sé cuánto recibe de jubilación. Y viven en una casa que, por ejemplo, había una cañería que pasaba por sobre el nivel. No estaba enterrada. Por la mitad de la pieza pasó una cañería. No, por la entrada a la puerta. Por la entrada a la puerta. Claro. Entonces, para sacar a Luis en su silla de ruedas era todo un drama. Amanda, la mamá, me decía, mire, yo muchas veces he dejado de comer para que no le falte a mi hermano y a mi hijo. Yo puedo pasar hambre, pero ellos que están enfermos no merecen esto. ¿Cómo diablo? Bueno, dilo tú, ¿cómo diablo? Sí, ¿cómo mejorar de una vez por todas con menos humo y más realidad, más eficiencia de una vez por todas? ¿Cómo hacemos para hacer visible esta pobreza que está por debajo de la alfombra? Sí. Habiendo tanta riqueza, tanto consumo, tanta satisfacción, afortunadamente en una pirámide social y económica que se va abriendo lentamente, pero se va abriendo. No puede a estas alturas del siglo y de nuestra historia republicana haber una miseria y una pobreza y un abandono así. Pues Luis, tú la debes palpar todos los días. Exactamente. Entonces,
Eso también a mí me da fuerza para seguir adelante, para también convencerme de que voy en el camino correcto. ¿Y cuántos llamados tienes a la semana? Tú debes estar todo el día en terreno, día y noche. ¿Cómo tienes recursos? ¿Cómo diablo te las arreglas? Bueno, yo trabajo como médico, trabajo en una consulta y gano mi sueldo y es lo que me permite vivir. Pero estructuré mi horario, me hice el tiempo para ir a terreno, para ir a ver a los postrados, me hice el tiempo una vez a la semana para hacer el operativo médico, pero la verdad es que quedo corto porque recibo muchos mensajes a través de las redes sociales, pero me solicitan de todo Chile. Me solicitan de todo Chile. Sí. Hace poco hay una persona que es de la PDI, de Policía de Investigación, y me decía, doctor, yo lo contacté a través de las redes porque las personas de La Legua están haciendo una intervención en La Legua, quieren que usted vaya a darle atenciones médicas. ¿Y has ido? Estoy programando ir. Todavía no le he dado el sí a esta persona, que es un psicólogo que trabaja en la PDI. Mira. Pero sí voy a ir. ¿Y tú llegas allá y te encuentras con qué? Bueno, en este lugar donde nunca he ido, sí. Primero voy a ir a conversar. Les voy a ir a comentar. Ellos conocen mi labor porque han visto algunos reportajes míos. Pero yo creo que lo que me van a pedir es que yo haga atenciones médicas, que llegue con mis camillas, que llegue con mis medicamentos y que empiece a hacer esta labor ahí en La Legua. Luis, ¿y tu equipo de producción, de medicina, ha ido creciendo? Ha ido creciendo. ¿Qué tienes hoy en día? ¿Cuál es tu dispositivo móvil? Hay una persona que se llama Ivonne Muñoz, que es como la persona que hace la parte administrativa, de armar la agenda, sí, de organizarme mi tiempo, porque de verdad a veces se hace bastante difícil poder cumplir con todos los compromisos. Entonces está Ivonne, hay una enfermera también que siempre presta colaboración, kinesiólogo, hay de distintas áreas de la salud que se están sumando a esta labor. Hay técnicos también, podólogos, TENS, que le llaman técnicos en enfermería, etcétera. Hay personas, preparadores físicos también que quieren, por ejemplo, estás ayudar. Armando un equipo importante. Potente, sí. Qué bueno. Hemos ido avanzado también. Yo hace poco logré, junto a mi familia, mi padre, compramos un bus. ¿Un bus? Compramos un bus que fue dado de baja en la FACH. En un remate. Y lo sometieron a remate. De juego, fantástico. Entonces, esto ocurrió en Iquique. ¿Ya? Entonces, mi padre me comenta, me dice, oye Luis, mira, hay un bus que se va a someter a remate. Tú siempre has soñado con tener un móvil para poder atender. ¿Y por qué no lo compramos? ¿Por qué no lo rematamos? Y lo transformamos. Entonces, él me contó la historia de cómo se generó esto. Me dijo que el día del remate empezó a conversar con todos los asistentes. Y le dije, mira, yo soy el papá del doctor del pueblo. No sé si ustedes lo conocen. El doctor del pueblo hace una labor solidaria, atiende a muchas personas y él quiere comprarse ese bus. Por lo tanto... Claro, yo les pido que ustedes no levanten la mano. Y le resultó la estrategia. A los palos blancos los remates por ningún motivo. ¡Qué buena! Le resultó la estrategia, logró rematarlo a un muy buen precio y ya lo trasladamos de Iquique para acá. Después se enteró una empresa que es especialista en hacer vehículos especiales. Entonces hacen ambulancia, vehículos de carabineros, de bomberos, oficinas móviles, hacen de todo. ¿Una empresa que queda cerca del aeropuerto de Pudahuel? Exactamente. Ok, sí, le hemos producido un evento hace mucho tiempo a esa empresa. Grandes personas. Una empresa que se llama Vespec. Exactamente. Vespec. Bueno, y aprovecho de mandarle un saludo, por favor, de todas maneras, felicitaciones. A la familia Ayue, a Enrique, a su padre, a su señora también, claro, que gentilmente se enteraron de esta labor y me dijeron, mira Luis, acá nosotros te vamos a donar absolutamente
todo. Qué fabuloso. Entonces fui a la empresa, tuvimos varias rondas de reuniones y... ¿Llegaste con el cacharro para allá? Entonces ellos me preguntaron, me dijeron, oye Luis, ¿y tú qué piensas? Entonces yo le dije, mira, este bus yo lo quiero dividir en 3 partes para hacer 3 box de atención. Qué bueno. Entonces vamos a tener un box, un acceso en la puerta trasera, otro por la puerta delantera y me gustaría hacerle una puerta en el centro. Me dijeron, mira, fantástico. Incluso nosotros te vamos a donar un elevador de silla de ruedas. Claro, lógico. Porque, Si claro, no, yo ¿cómo? también atiendo a muchas personas, entonces iba a ser un poco incómodo tener que cargarlo a pulso. Entonces me dijeron, mira, nosotros te vamos a regalar un elevador de Qué silla de ruedas. fabuloso. Y van a habilitar con todo el mobiliario, camillas, aire acondicionado, equipos de oxígeno, etcétera. Vamos a tener enchufe para conectar aparatos. Pituco el bus. Claro, va a ser de primer nivel porque Qué buena. ellos son especialistas. Yo al principio pensaba hacerlo a pulso, así, hacerlo Sí, como todo lo he hecho en la vida, que empezar a clavar, a comprar algunos materiales, hacer como una campaña de recolección de fondos. Y salió esta tremenda opción. Qué fabuloso. Y ahora está en el taller. El otro día me mandaron imágenes, porque las personas están muy ansiosas por ver esta clínica móvil. Se retrasó un poquito. Habíamos empezado como a mediados de año, pero yo espero que en marzo ya esté funcionando. Y también hay otra empresa que se llama Rayen Salud, ¿Ya? que nos va a donar una ficha clínica electrónica. Mira. Que es la ficha electrónica que se usa en casi todos los consultorios de Chile. Lógico. Entonces, esta ficha clínica, bueno, me va a permitir ordenar mis atenciones, porque yo hasta hace poco lo hacía A mano, ¿no? a mano, ¿no? A manopla. Claro, a manopla. Entonces manejo un archivo así porque ya llevo, no sé, más de 5.000 pacientes atendidos de manera gratuita. Eres un crack, Luis. Y ahora vamos a tener acceso de todas las fichas en la computadora. Si un día atiendo a la señora Juanita y después vuelve a un control, yo voy a tener acceso a toda la información, no voy a andar buscando ficha por ficha. Pero también vamos a tener otro elemento que es bastante importante, que es el poder hacer telemedicina. La telemedicina. La telemedicina yo creo que va a ser un gran aporte en la medicina del futuro, sobre todo en aquellas especialidades que faltan tanto personal. Damos un segundito, vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos con la telemedicina. Y don Luis aquí, Luis Astudillo, el médico, el doctor del pueblo. Vamos y volvemos, cara a cara. Cuando Cara a Cara continúe. En Chile uno de los grandes problemas de la salud son estos cuellos de botellas que se forman en torno a la interconsulta. Hay una lista de espera impresionante. Y volvemos los últimos minutos en el cara a cara de este domingo. Estamos con un médico, con un tipo, con un ser humano excepcional, con Luis Astudillo, el médico, el doctor del pueblo. Estábamos hablando de la telemedicina. La telemedicina va a significar que tú estás en tu casa, en tu casita, enfermo como los diablos, y te van a atender por la pantalla. ¿Eso es en esencia? Yo lo voy a usar como para darle acceso a especialistas a las personas que requieren de estas atenciones. Porque, por ejemplo, si me toca un caso de dermatología, en que no es un caso que pueda manejar el médico general, yo a través de la computadora le puedo presentar el caso al especialista. Claro. Derivas la información. Claro, con mi paciente al lado le digo, mire, estos son los antecedentes, estos son las lesiones que presenta en la piel, claro. Qué notable. Entonces el especialista con su experiencia me va a decir, mira, solicítale tal examen para saber, yo pienso que es tal enfermedad, pero solicítale tal examen para corroborar. Y dale tal crema, hazle una receta magistral échale un poquito de corticoide, esta otra cosa, y veámonos en 2 semanas para ver cuáles fueron los resultados del examen y cómo anduvo con el tratamiento que le ofrecimos. Entonces, en Chile uno de los grandes problemas de la salud son estos cuellos de botellas que se forman en torno a la interconsulta. Hay una lista de espera impresionante, claro. Gigantesca. Claro. Una lista de espera que tiende a reducir
a reducirse o no se reduce nada, por el contrario, crece? ¿Cuál es la realidad? Porque uno lee por acá, lee por allá, al final uno está confundido. Se hicieron varias acciones para tratar de reducirla. Incluso hubo una acción que fue bastante polémica en el gobierno anterior de Sebastián Piñera, que habían dado muchas altas, pero que eran altas administrativas, no era que los pacientes se habían sanado o le habían resuelto el problema, no, eran altas. Mejoraron el papel. Porque los pacientes no se presentaban, los citaban, no iban, ocurrían problemas administrativos, entonces se iban de alta, y eso que hizo que bajaran la lista de espera. Pero eso no fue real. Generalmente estas listas de espera siempre tienden a ir aumentando. Luis, hay mucha gente que, comillas, requiere médico, requiere consulta, requiere doctor, un poco por ignorancia, por falta de cultura, y que realmente podría resolver su problema de una manera más sencilla, recurriendo incluso al sentido común. ¿Pasa eso, que mucha gente quiere doctor, pero en el fondo... Sí, pasa que lo que pasa es que estamos mucho al debe en el tema de la promoción de salud, prevención de enfermedades, de adoptar estilos sanos, de tener un descanso que sea reparador, por ejemplo. Hay muchas personas que no saben que hay que dormir 8 horas diarias, y duermen 5, duermen 6. Sí, pero la vida real de esperar el Transantiago 3 horas parado en un paradero, trabajar 8 o 10 horas y después 3 horas de vuelta. ¿Qué diablo? También. ¿Cómo se hace eso? Entonces, por ejemplo, la falta de sueño, solo la falta de sueño predispone a enfermedades cardíacas, enfermedades cardiovasculares, predispone a la obesidad, a la diabetes, al Alzheimer. Así, Entonces, por eso que es muy importante trabajar esto, lo que es la prevención, y por eso que también es bueno que hayan más médicos, más profesionales haciendo educación de cómo alimentarse, de cómo hacer actividad física. ¿Cómo hay que alimentarse, Luis, en tu opinión, en tu experiencia? Tú eres un chiquillo joven, pero en tu experiencia y opinión, ¿cómo hay que alimentarse? Fruta, verdura, tomar agua, no comer azúcar, no comer sal, no comer pan, no comer... Yo soy muy partidario de lo que es la dieta mediterránea, donde haya, por ejemplo, pescado 1 o 2 veces a la semana. Nosotros somos un país que tiene casi 6.000 kilómetros de costa. Claro, 6.000 kilómetros de costa, y consumimos, no sé, 7 kilos al año, y otros países consumen el doble. Entonces, por ejemplo, el pescado es súper bueno para nivelar el colesterol, tiene omega 3, y esto favorece mucho lo que es la salud cardiovascular. El consumo de frutas también, el consumo de carbohidratos que sean de buena calidad, no, por ejemplo, no la harina blanca, el consumo de harina integral, etcétera. ¿Qué hay que comer? Porque la gran mayoría de los chilenos, la gran mayoría, lamentablemente, dramáticamente, el bolsillo, el presupuesto familiar es reducido. Entonces, con un presupuesto así, ¿cómo se puede comer sanito sin andar pasando hambre? Hay que ir a la feria. Hay que ir a la feria. En la feria hay muchas cosas ahí que uno encuentra a buen precio. Incluso si uno va tarde a la feria es cuando encuentra los mejores precios. Porque si uno va temprano, va a las 8 de la mañana, los precios están a tope. Va a las 2:30 de la tarde, ya la cosa se desinfla y ya tienes toda la razón. Hay que comer pescado. Hay que ver cómo consumir también frutos secos, que son caros, son muy caros, como las almendras, las nueces, el maní, etcétera. Todos esos frutos secos ayudan mucho a nivelar los niveles de colesterol, que son un gran problema. ¿Tú estás de acuerdo con esto de los sellos, ¿no es cierto? Estos rotulados en los productos. Yo creo que es un avance. Yo creo que es un avance, porque lo que se trata a través de eso de sensibilizar a la gente. Aunque causa impacto al principio y después va decantando la cosa, pero yo creo que hay varias acciones para poder mejorar la alimentación de las personas. Yo, además de los sellos, también reduciría el tema de las propagandas. Yo venía por la avenida Macul y lo primero que uno ve es una tremenda hamburguesa así, entonces, ¿a quién no se tienta con esas cosas? O ve una bebida así con el vaso todo sudado, entonces... Y uno está con un calor de loco, metido en un taco. Exactamente. Dice, Dios mío, qué rico, fantástico. Es verdad, es verdad. Los chilenos hemos mejorado la salud en los últimos 10, 15 años, o hemos empeorado, porque hay 60% de los niñitos chicos, unos guatoncitos chiquititos,
casi todos los chilenos obesos, Sí. con sobrepeso al menos. En ciertos aspectos hemos mejorado. ¿En qué Por hemos ejemplo, mejorado? en el control de todo lo que son las enfermedades infecciosas, Ya. las enfermedades que afectan principalmente a países subdesarrollados. Eso nosotros hemos estado muy bien. Hace poco yo estaba revisando lo que era la estadística del sarampión y nosotros lo teníamos erradicado. Claro. Ahora, todos estos casos, los 20 y tantos casos que llegan, son casos importados. Entonces, Importados. en ese sentido, el sistema de salud chileno está muy bien organizado, el tema Ya. de las vacunas, etcétera. Ya. Pero está ese problema latente que tú bien mencionas, que es la obesidad infantil. La obesidad infantil que predispone a la resistencia a la insulina y que predispone a muchas enfermedades cardiovasculares que se van a ver en el adulto. Que Lógico. empieza, la diabetes está empezando cada vez a más temprana edad. Qué horror. ¿Y esa obesidad infantil tiene que ver con el pan y las bebidas? Pan, bebida, pero también con el PlayStation. Tiene que ver con Con el YouTube, PlayStation, ya, tiene con- que ver con YouTube, con el sedentarismo. Estar sedentario ahí tiene con que el- ver con la que en el tontera todo el colegio día. que no, yo creo que debería haber mejor educación. Claro. Ahora también hubo un aumento dramático de los casos de VIH, se han armado varias sí. polémicas Sí. En esto. Oye, lo comentábamos en la radio hace unos días atrás, ¿es efectivo que hay 50.000 personas, 50.000 chilenos que tienen VIH y no lo saben? La verdad es que eso es un estimativo, no, Ya, no se pero puede es ser que tan es un preciso, horror. pero sí podría ser una cifra que está ahí bastante escondida, pero ahora estamos haciendo un esfuerzo. A mí cada persona que me pide un control general incluyo este examen del VIH y Qué bueno. deberíamos hacer estos exámenes rápidos en colegios, en lugares masivos donde va gente para empezar a hacer estas pesquisas Sí. ya a más temprana. Claro, a más temprana edad, digamos. El otro día me comentaba que en la comuna de Recoleta estaban haciendo control gratuito, ¿no es cierto? Poco menos que en la vía pública, con un móvil, por el tema del VIH. Es Me una parece muy buena fabuloso. acción, es una muy buena acción. Claro, claro. Oye, un mensaje a esa cámara, lo que quieras decirle a los chilenos, chilenas que nos ven con tanta devoción de 1:30 a 3 de la tarde. Luis Astudillo, el doctor del pueblo. Yo la verdad es que estoy muy agradecido por la recepción que me han dado, el gran cariño que me entrega la gente, llamándome el doctor del pueblo, etcétera. Todas las personas que me escriben para entregarme medicamentos, a mí me conmueve mucho, por ejemplo, que familiares me digan, mira, esto fue el último deseo en vida de mi papá o de mi mamá, que querían que te donáramos todos los medicamentos a ti cuando una vez fallecido. ¿Cómo te ubican, perdón Luis, cómo te ubica la gente, nuestros telespectadores? Yo estoy en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, doctor Luis Astudillo, doctor del pueblo, me pueden googlear también, ahí aparezco, hay varios reportajes míos, pero también me gustaría comentarles que yo tengo un gran sueño. Que yo sueño que algún día en Chile tengamos una salud que sea accesible para todo el mundo, que sea digna, que sea oportuna y que no haga diferencia en cuanto al estatus social o al dinero que manejan las personas. Espero que la salud sea un derecho social, así como lo es la educación y otros más, pero para mí debería ser el primer derecho. Y no pierdo la esperanza. Hay personas que admiro, por ejemplo, a Ricarte Soto, que fue capaz de armar con una sola marcha, lograr que se hiciera una ley, la ley Ricarte Soto. También admiro mucho a Pancho Saavedra, que está impulsando con toda su energía, con todo su carisma, la ley del cáncer. Y yo espero que algún día, así como se hizo en educación, que se le puso fin al lucro, también se deje de lucrar con la salud de las personas. Eso para mí es un gran anhelo. Ojalá es que esté vivo para ese sueño, así como he vivido varios sueños en mi vida. Quiero que ojalá se realice y lo antes posible. Tienes absolutamente toda la razón, Luis, y te agradezco mucho que hayas venido a esta conversación de domingo, el cara a cara, y que digas lo que representa a millones y millones de chilenos. Te lo agradezco de corazón, realmente extraordinario y demasiado importante. La salud es un derecho para todos los chilenos sin excepción. Tenemos un regalito, dos más bien, Hepalim, un producto fantástico que vas a poder disfrutar, ocupar, usar
en tu casa. Y estas que son las mejores cecinas del mundo, premiadas de todos lados, naturalmente en Chile, en todos los puntos de venta, una exquisita tradición, las cecinas Chillán. Luis, para que compartas con tu familia, con tu gente. Te agradezco mucho esta conversación y estás en tu casa Red Televisión. Muchas gracias, Tomás. Encantado. Queridos amigos, próximo domingo, 15, 13:30, 1:30, hasta las 15, cara a cara. Usted sabe, hace rato, la televisión distinta está aquí. Arriba los corazones.